Hola, hola, ¿cómo están todos? En este video vamos a tratar temas de la cuarta unidad. Los siguientes temas: racionalidad, espiritualidad, sensatez del ser humano, fundamentos científicos y filosóficos de la educación. En el video anterior habíamos destacado las influencias que tuvieron las ideas antropológicas en las teorías y prácticas educativas. Hoy hablamos de ciertas características del ser humano que aquí viene con el título de racionalidad, espiritualidad y sensatez. Razón, ¿qué es? Razón es, bueno, puede tener muchísimos significados, pero en este caso viene a ser aquellos fundamentos de nuestras acciones. Racional es la persona que siempre actúa conforme a lo que se espera de una persona de sana razón. Y la racionalidad ya es como la actitud o la característica que distinguen a una persona que justamente actúa conforme a su razón. La racionalidad nos permite una serie de actividades y una manera de ser muy distintas que son peculiares del ser humano. Vamos a destacar algunos detalles de la consecuencia de la racionalidad. Permite al hombre reflexionar sobre su propia existencia, sobre su pasado, su presente, su futuro, sobre todo aquello que proyecta. Le permite aprender, enseñar, inventar, crear, simbolizar, utilizar sistemas complejos de símbolos como el lenguaje, la matemática, etcétera, y nos permite recibir esas informaciones y transmitir esas informaciones a través del proceso de enseñanza-aprendizaje. No hay ningún otro ser vivo que simbolizan las cosas como el ser humano. El ser humano simboliza toda la naturaleza, todos los elementos de la naturaleza, y a través de esos símbolos se comunican, nos comunicamos en la sociedad. Otra característica, consecuencia de la racionalidad también es la espiritualidad. Espíritu y alma son términos que generalmente se toman como sinónimos. Sin embargo, históricamente tenemos al concepto alma como principio metafísico de vida. Por eso, habiendo tres categorías de vida, tenemos alma vegetal, alma animal y alma racional o humana. Es decir, el alma es principio metafísico de todos los seres que tienen vida. En cambio, alma ya es mejor dicho, espíritu es ya algo que viene de Dios. En realidad también espíritu denominamos al aspecto inmaterial y consciente del hombre, del ser humano. Pero espíritu aquí en la cultura cristiana y judía se diferencia del zar, que es el cuerpo, y el espíritu es el principio de vida dado por Dios como una gracia, como un regalo que nos permite comunicarnos con Él y que constituye nuestra posibilidad de trascendencia.
Entonces, espíritu es algo inmaterial que implica nuestro modo de ser y de actuar consciente, pensando o teniendo en cuenta nuestra interioridad y nuestra trascendencia. Otro término es la sensatez. La sensatez es un término, podemos decir, sensato es la persona, o sensata es la persona que actúa siempre en función a lo que la sana razón le dice. En cambio, necia es la persona que actúa sin tener en cuenta la sana razón. En la Biblia nos dice que los necios no escuchan la voz de su conciencia, la voz de Dios, la enseñanza de la Biblia, etc. No busca a Dios. En cambio, los que tienen sensatez, o los que actúan con sensatez, siempre o recuerda o por lo menos trata de vivir conforme a la ley de Dios. La sensatez implica una serie de cualidades que nos permiten relacionarnos positivamente con nuestro entorno, con nuestro semejante. La sensatez en el sentido de ser prudente, saber guardar secreto, ser coherente en la comunicación, ser respetuoso y modesto con los demás, etc. Son, digamos, consecuencia de la sensatez de una persona. El sensato siempre sabe actuar en cualquier parte donde esté, interpreta su entorno, su realidad, y actúa de forma tal que pueda tener una relación positiva con el entorno. En la pedagogía, por supuesto, el docente necesita ser racional, tener en cuenta el aspecto espiritual y ser sensato para crear confianza en la relación alumno-docente. Bueno, así hacemos una perfilada sobre el concepto de racionalidad, espiritualidad y sensatez. El otro tema que viene es fundamentos filosóficos y científicos de la educación. La filosofía de la educación se fundamenta en la filosofía general, pero las filosofías son las que tienen que dar el fundamento final de la educación, es decir, establecen los fines de la educación. El concepto que se tiene del hombre, o el concepto antropológico, es muy importante para establecer fines de la educación. Y aquí recordamos que los presocráticos no se interesaban prácticamente del hombre, sino del principio, de todo lo real. Desde Sócrates empezó a mirar al hombre, quiere conocerse a sí mismo, invita a los demás a conocerse también. Recuerde la frase, conócete a ti mismo. Y luego Platón, que es otro de los filósofos alumnos de Sócrates, que se interesó también del ser humano, y al interesarse del ser humano se interesa de la educación. Y este señor Platón clasifica al ser humano en 3 categorías de acuerdo a su característica o a las características de su alma. Habla de alma irascible, concupiscible e inteligible. El que tiene
predominio de alma concupiscible tiene que dedicarse a la producción para el sostén de la sociedad. El que tiene alma irascible tiene que ir al ejército, a la milicia, para prepararse para la defensa de la ciudad. Y los que tienen el grado más alto del alma inteligible, o que son más intelectuales, deben dedicarse al gobierno, a la filosofía, a la búsqueda de la verdad, y porque no se puede manejar la ciudad o la sociedad en función a las opiniones, sino en función a la verdad que tienen los filósofos. Bueno, entonces aquí tenemos a Platón, luego viene Aristóteles, luego de Platón. También da mucha importancia a la educación. Hay una frase que se le atribuye a él que dice: donde quiera que la educación haya sido descuidada, el Estado ha tenido una funesta consecuencia. Aristóteles se interesa de la educación para formar ciudadanos virtuosos. ¿Qué son ciudadanos virtuosos? Son aquellos que tienen o cultivaron las virtudes ciudadanas y le permiten actuar como tal sin ser problema de la sociedad. Ciudadanos virtuosos es el objetivo de la educación en Aristóteles. Luego las ideas de ellos fueron transmitiéndose a través del tiempo. En la Edad Media tenemos Santo Tomás de Aquino, que también valora mucho la educación, pero más bien el aspecto espiritual del hombre. San Agustín nos dirá que inquieto está el corazón mientras no llega a Dios, de donde ha venido, según su pensamiento. Bueno, después viene Locke. Locke habla de que el hombre no es éticamente indiferente, o nace en situación neutra, digamos, no es ni malo ni es bueno, y lo que la educación debe lograr es conseguir que los ciudadanos sean instruidos con los valores que les permitan vivir sin ser problema en la sociedad. Manuel Kant se pregunta: ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo esperar? ¿O qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo esperar? Esto implica que el hombre busca siempre algo que esta vida misma no le da, y entonces piensa que el hombre tiene que actuar en este mundo, en esta vida, de tal manera que aquello que espera pueda lograr. Hay alguna frase que dice, que le atribuye a él, dice que actúa de tal manera de modo que tu conducta sirva de ley universal o de norma universal. Quiere decir que el ser humano tiene que tener una conducta que quiera ser, o que los demás quieran imitar. Otra frase dice:
el cielo estrellado sobre mí y la ley moral en mí. Es decir, la ley moral, la ética es fundamental para la conducta humana. Y la educación es el vehículo, es el instrumento que permite justamente al hombre lograr los valores, no solamente los conocimientos científicos, sino también valores y normas de conducta. Todos los filósofos y educadores se han interesado en lograr ciudadanos éticos o ciudadanos cuya vida sea regida por principios morales aceptados por la sociedad. Esta es una realidad en toda parte y en todo el mundo. La filosofía de la educación, que se fundamenta en las filosofías generales, son conocimientos que permiten o que ayudan al educador, a los educadores, para orientar sus acciones. El educador tiene que saber fundamentar en principios sólidos su actuar, y la filosofía es eso lo que pretende lograr con los estudiantes. Fundamentación científica. Todos los conocimientos científicos relativos al ser humano sirven de alguna manera para orientar las acciones educativas. La relación mente-cerebro, la estructura endocrinológica, la estructura neuronal, son elementos importantísimos en la educación. La estructura endocrinológica en gran medida explica nuestra manera de comportarnos, nuestro actuar. Y la estructura neuronal, por supuesto, es muy importante porque de eso va a depender la calidad de la relación de la persona con su entorno y, por supuesto, para el desarrollo de la educación. El educador por eso debe conocer la estructura neuronal, la estructura endocrinológica, especialmente el proceso de aprendizaje que ocurre en el cerebro en el proceso del aprendizaje. Hoy la neurociencia está dando muchas informaciones sobre cómo funciona el cerebro, y a la pedagogía le interesa cómo la estructura cerebral se va desarrollando conforme al grado de conocimiento, porque cada conocimiento permite abrir como una nueva ventana para otro conocimiento. El conocimiento de la estructura cerebral y su funcionamiento es entonces de gran importancia para el educador. Fundamentos científicos. ¿Cuáles son las ciencias que más ayudan a la pedagogía y a la práctica educativa? La sociología educacional, la biología educacional, la psicología son las tres
ciencias que más relación tiene con la educación, porque la sociología en general estudia al hombre en su relación con los demás. La sociología educativa o educacional estudia cómo influye en el ser humano el ambiente social, el ambiente cultural en el que uno vive. Ya dijimos que David Fuyá dice que la nación o el lugar donde uno ha nacido llega a constituir como una segunda piel de la persona, de la cual no difícilmente puede desprenderse, vaya donde fuere. Y bueno, el ambiente sociológico, el ambiente cultural es indispensable. La relación de un niño con su madre, las primeras relaciones que tiene son de vital importancia para el desarrollo de una persona y por tanto para la educación. Bueno, sintetizando un poco entonces lo que decimos, racionalidad, una característica específica del ser humano que le permite simbolizar la naturaleza, la cosa, y permite comunicarse, crear, etc. La espiritualidad es la calidad de tener un aspecto inmaterial que trascendente, al menos para nuestra filosofía occidental en general. El ser humano es un compuesto corpóreo espiritual que trasciende a la muerte. La sensatez se refiere a la habilidad y la cualidad que tiene una persona en su diversa actuación y en su relación con los demás. Sensato es aquel que actúa siempre en base a la razón y no a la emoción. Los fundamentos filosóficos, mencionamos a Sócrates, a Platón, a Aristóteles, la idea de Kant, la idea de Herbart, y todos coinciden en que el fin de la educación es la formación ética o la formación del ciudadano virtuoso que debe lograr toda educación. Y las ciencias que más ayudan a la educación son la sociología educacional, la biología educacional, la psicología y la neurociencia, que es un saber bastante reciente y que se pregunta y trata de explicar la relación mente-cerebro. Bueno, hasta aquí entonces el desarrollo de nuestro tema, y próximamente nos encontramos para completar los últimos tópicos de la unidad cuarta. Hasta pronto.